Buenas tardes. Vamos a ser breves para que podamos aprovechar más el tiempo con la mesa redonda que tenemos de cierre. La tercera propuesta de reforma que vamos a presentar de seguido es quizá la que resulta más compleja, pero probablemente por esa misma razón la que podría tener mayor eficacia y que además es la que podría, a nuestro juicio, dar mayor certeza jurídica en el ámbito de lo contencioso administrativo en temas que pues realmente urgen de una regulación normativa de rango legal que corrija pues la serie de dificultades que luego de los 10 años de aplicación del código se han presentado en materia recursiva. No hay que olvidar que uno de los ajustes quizá más importantes del nuevo régimen de lo contencioso es pues la desaparición de las dos instancias más casación y la sustitución por un tribunal colegiado que sentencia en única instancia y se tiene como único recurso contra sentencias o autos con ese carácter el recurso de casación. Pero bueno, había que esperar, poner a operar el sistema y evaluar algunas variables que al momento de la redacción del código obviamente no se tenían. La propuesta que vamos a presentarles está basada, y esto a veces no se hace, o casi nunca, prácticamente nunca se hace cuando se proponen disposiciones de tipo procesal, fundar las propuestas en evidencia estadística, tampoco evaluando el contexto macroeconómico y eso sí, evaluando a veces tendencias del derecho comparado, de modo que la comisión sí pensó que era indispensable para hacer una propuesta seria, viable y que tuviera el efecto deseado de aceleración de los procesos en lo contencioso administrativo y de agregar seguridad o certeza jurídica. La comisión sí creyó necesario fijarse en cuáles eran las evidencias después de 10 años y un poco más de aplicación del código que la estadística nos suministraba. También había que ser realista. El contexto macroeconómico es claramente una limitante para cualquier idea, ajuste a nivel normativo y en ese sentido no quisimos despegarnos de la realidad y pensar en lo deseable y no en lo posible. Por otro lado, no en vano, estos días hemos escuchado las ponencias de los profesores y de la magistrada Teso Gamella. Antes de hacer esta propuesta, examinamos tendencias del derecho comparado para, en lo posible, considerarlas como opciones, obviamente con su tropicalización previa. Pero también examinamos las propuestas que en estas materias se han planteado y en esto obviamente consideramos lo que sucedió, lo que escuchamos hace un año en este mismo auditorio en el tema de los recursos y el clamor evidente de todos los que participaron en esta mesa redonda, pues que había que hacer algo con los recursos, especialmente se llamaba la atención con el tema del recurso de apelación y su situación muy particular. Y entonces escuchamos esas observaciones
y evaluamos dos propuestas de reforma que voy a comentar más adelante. Y a partir de todos esos insumos nos atrevimos a plantear una idea, una propuesta que, como decía la magistrada Tessa Gamella, pues pretende ser, en lo que al recurso de casación se refiere, no una simple reforma, sino un antes y un después. Es decir, es un nuevo recurso de casación, una nueva idea, en especial con relación al recurso de casación, pero que va amarrada a una propuesta innovadora en lo que al recurso de apelación se refiere, que nos parece es la pieza que le falta al modelo español, según conclusiones que pudimos comprobar en un estudio muy detallado que se hizo de la situación en España. En las estadísticas, el primer aspecto que consideramos, aquí me estoy adelantando, esto es un informe para el Estado de la Justicia que no se ha oficializado, pero tengo el permiso de aprovechar las conclusiones, y todas estos números, adelanto, están basados en las memorias oficiales del Poder Judicial y son estadísticas oficiales del Poder Judicial por ello, porque cada vez que uso una estadística alguien dice que está mala, bueno, la queja se la elevan al órgano competente, yo nada más la tomo y repito, son memorias del Poder Judicial y son las únicas oficiales. Lo cierto es que ahí pueden ustedes evaluar cómo producto de la reforma la situación en el número de entradas de expedientes contencioso administrativo en la sala fue creciendo hasta que ha llegado a un momento donde quizá se ha estacionado, pero si vemos el punto de partida con esa cifra que les mencionaba, es decir, donde se ha estacionado un poco el número, lo cierto es que hay un antes y un después. El número de recursos de casación que llegan y la velocidad con que llegan a la sala, pues obviamente se transformó totalmente a partir de la reforma y con todo y las limitaciones que a nivel de Tribunal Contencioso Administrativo en la fase de sentencia existen. Es decir, aunque los señalamientos para juicio estén a 2 años o un poco más quizá, lo cierto es que eso no significa que no se esté dictando sentencias que son a su vez recurridas ante la sala primera. Y aquí tengo que agregar algo que es muy reciente. La reforma procesal civil va a ocasionar un fenómeno probablemente parecido a este, es decir, la velocidad con que los asuntos llegan en materia civil, que además es una materia, como sabemos, que no está concentrada en San José, sino que está repartida a nivel nacional, probablemente va a hacer que estos números en materia civil vayan a crecer en una velocidad probablemente parecida a esta y en una cantidad quizá mayor. Con esto lo que queremos decir es que la sala primera, si hoy está en el colapso, excedida en sus capacidades, pues va a estar lo peor en 1 año y medio o 2. Incluso ya hoy, según cifras que me han compartido, el número de casaciones civiles ya es un poco mayor que el número de casaciones contencioso-administrativa conforme va evolucionando y transcurriendo el tiempo. A lo que hay que sumar, lo que nos decía doña Yasmín, el número de conflictos de competencia que se han ocasionado a partir de la reforma procesal civil, que ella mencionaba ya era en número de miles. De modo que no hay que ser muy avispado como para saber que tenemos una crisis profunda a nivel de la sala primera que va a verse absolutamente desbordada en sus capacidades y que obviamente es la que ha explicado que en un arrebato de sobrevivencia probablemente haya empezado a crear figuras como los recursos de apelación que transmite hacia el tribunal
pues para sobrevivir, sin lugar a dudas, pero con un sacrificio a la certeza jurídica, que es el segundo objetivo de la propuesta que hacemos, y es corregir ese lamentable sacrificio que es entendible, repito, por un tema de sobrevivencia. El otro elemento es que midiendo históricamente la capacidad de resolución que tiene la sala primera, como se señala ahí, entre 650 y 700 asuntos representa el mayor rendimiento que puede dar la sala en la resolución de asuntos contenciosos. Esto haciendo una evaluación histórica, es decir, tenemos esa cifra. El mayor rendimiento andará entre 650 y 700 asuntos de lo contencioso administrativo. Pero claro, si le vamos a elevar el número de asuntos de lo civil, ahí vamos a tener un debate de cuál en realidad pasará a ser ese mayor rendimiento de la sala para resolver asuntos contenciosos administrativos. Pero bueno, digamos que eso, abstrayéndonos de esa circunstancia que sin lugar a dudas va a impactar, ese es el número del rendimiento máximo que tiene la sala entre el 2011 y 2013 promedio. El otro aspecto es cuál es en promedio el plazo requerido por la sala primera desde el 2007, antes de la reforma, al 2017, en el trámite y resolución de los recursos de casación en promedio. Repito, esto es todo basado en cifras oficiales suministradas por planificación y extraídas además de las memorias anuales oficiales del Poder Judicial. Como ustedes ven, antes de la reforma, en el 2007, claro, eran 80 asuntos. Se tomaba 9 meses, una semana en promedio resolver un recurso de casación. Esos 80 votos se transforman 10 años después en 226, pero con un promedio de 28 meses y medio. Evidentemente, esta es una señal de una clarísima crisis que en la que está sometida la sala por ese importante número de asuntos, y estamos hablando solo contenciosos, no estamos hablando de civil, de arbitrajes, etcétera, de todas las otras funciones que no son pocas que tiene la sala. Pero obviamente cuando se pasa a 28 meses, 2 semanas, para el trámite de un recurso de casación, pues algo hay que hacer, porque probablemente ya en el 2018 eso ha de haber subido un poco más y subirá más en virtud de la situación que les señalaba de la reforma procesal civil y de la reforma agraria, aunque agrario tiene cuantitativamente un número menor, pero no sabemos, quizá eso pueda eventualmente crecer también. Otra estadística importante es la que tienen en pantalla. La idea original a la hora de redactarse el Código Contencioso Administrativo, una vez que se tuvo muy claro que la opción de una sala de lo contencioso, como hay en España, bueno, en España no es una, son varias salas de lo contencioso, no era una posibilidad, y hoy menos aún. Lo que se pensó fue distribuir bajo un criterio cualitativo las competencias para resolver los recursos de casación, creando el Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo y reservándole a la Sala Primera otras materias. Repito, bajo una perspectiva básicamente cualitativa. Por supuesto que en ese momento era imposible saber cómo se iba a repartir ese número de casaciones que iban a generarse a partir de la aplicación del Código. 10 años después de la aplicación, ya hay un insumo objetivo que nos permite saber que históricamente más del 20% no ha absorbido el Tribunal de Casación.
del total de recursos de casación, es decir, el 80% lo resuelve la sala y el 20% el Tribunal de Casación, que al final terminó siendo una minisala. Es decir, pero pensemos que si no hubiera sido una minisala, si hubiera sido lo que se dice en la ley que debió ser, pues en realidad el aporte para liberar a la sala de la carga de trabajo, históricamente, por lo menos a 2017, no excedió del 20%, es decir, no es una suma realmente muy representativa, muy importante, como para decir que al menos la mitad hubieran sido resueltos por el Tribunal de Casación. Luego tenemos esta cifra que probablemente con el creciente número de apelaciones que empieza a tener el tribunal, quizá ha venido creciendo más recientemente, pero por lo menos al 2017 el promedio para resolver recursos de apelación, en contraste con el que se requiere para las casaciones, pues era a más o menos un mes. Probablemente, repito, esa cifra ha crecido, pero crecerá no muy dramáticamente por este creciente número de apelaciones que tiene el tribunal. Que hay que recordar, pues existe en la vida jurídica a partir básicamente de un acuerdo de la Corte Plena y no por una disposición de tipo normativo como sería deseable para pues mayor certeza jurídica. Hay otro aspecto, el macroeconómico. El acuerdo a nivel de la jerarquía del Poder Judicial es cumplir con los requerimientos mínimos a partir de los conflictos fiscales harto conocidos por todos y bueno, esa circunstancia, esa situación, pues no vemos que en el corto plazo vaya a ser distinta, es decir, vamos a tener que maniobrar con una escasez de los recursos. El recurso siempre es escaso aquí y en todas partes, pero lo cierto es que en este momento histórico aún hay mayor dificultad para ampliar los recursos de tipo material. Dicho esto, volvimos a ver hacia el derecho comparado y en primera instancia en el modelo alemán tenemos esa norma que está en pantalla. La casación es admisible solo si, entre otras cosas, el asunto tiene relevancia esencial, dice el legislador alemán, o si la sentencia discrepa de una decisión de la Corte Federal Administrativa o Constitucional, o si se alega y existe un vicio de procedimiento sobre el cual la decisión es susceptible de basarse. Esta es una evidencia, la primera que examinamos en el derecho comparado. Francia, lo explicó hoy el profesor Gilles Guglielmi, tiene una tendencia en lo que al recurso de casación se refiere, que ahí se cita un decreto del 20 de noviembre del 16, pero hay uno más reciente, en marzo del 19, como explicó el profesor Guglielmi, donde se acrecienta los poderes ni siquiera del Consejo en pleno, sino del presidente de la sala correspondiente para rechazar, para reducir el número de asuntos que pasan la prueba para ser resueltos en casación por parte del Consejo de Estado. Es decir, que las decisiones de inadmisión van creciendo históricamente y reservando la intervención del Consejo de Estado como Tribunal de Casación a los asuntos que realmente merecen su atención y que requieren una intervención del Tribunal Supremo de la Justicia Administrativa Francesa para generar jurisprudencia. Y bueno, con España no me tengo que extender mucho. Ayer y hoy la magistrada doña Pilar Teso nos ha explicado con amplitud la decisión muy reciente que se adopta con la Ley Orgánica 7/2015, pero que incluso
entró a regir en el 2016. Y bueno, que sintetizo con esas tres ideas que están en pantalla. Del ius litigatoris, tenían una circunstancia, una situación idéntica a la nuestra, se da el paso a un ius constitutionis, donde se ubica al Tribunal Supremo con una función en interés de la jurisprudencia y no como un tribunal que examina o ampara el derecho del litigante, lo que, y ahí hay una debilidad del modelo español, habrá de reservarse con amplitud al Tribunal de Apelaciones. Digo que es una debilidad del modelo español porque no en todos los casos existe la posibilidad de apelaciones en ese modelo complejo que tiene España. Se introduce entonces el recurso de casación por interés objetivo y en interés de la jurisprudencia. No me voy a extender porque eso lo explicó ella con amplitud, especialmente el día de ayer. Y se detallan casos que se presumen de interés objetivo, eso lo explicó el día de hoy. Hay una distinción, tal vez creo que, bueno, yo me tuve que retirar, pero no sé si ella la precisó, en una específica causal de las que plantea, sí lo explicó, pues es una causal, digamos, de obligada atención, las otras son, digamos que con un afán didáctico del legislador de lo que significa un interés objetivo o un caso que tenga interés objetivo y en interés de la jurisprudencia. Como ven, Alemania, Francia y España evidencian entonces una evolución hacia reducir la intervención del Tribunal de Casación a una muestra pequeña, reducida, de los casos en virtud de que se les asigna una función más de ius constitutionis y no de ius litigatoris, como en algún momento fue la tendencia. A partir de eso, ¿qué hicimos? Ya tenemos más claro el mapa, tenemos números, tenemos tendencias macroeconómicas, limitaciones de recursos. Bueno, nos quedaba examinar cuáles habían sido las propuestas o cuáles están en la mesa. Hace un año, doña Yasmín Aragón nos hizo una amplísima exposición de lo que era su propuesta, especialmente en el tema del recurso de apelación, y la retomamos con mucho detalle. La verdad es que nos facilitó mucho el trabajo porque estaba muy acabada la propuesta y coincidía bastante con la idea que teníamos en lo que a recurso de apelación se refiere. Además, estaba el expediente legislativo 17.782, que fue archivado en su oportunidad y que fue el que el Poder Judicial remitió una vez que en Corte Plena se decidió crear el Tribunal de Apelaciones, pero bueno, esa propuesta no tuvo suerte, fue archivada y a pesar de ello la recogimos para examinar cuáles eran sus alcances y actualmente en el expediente 20.620 se tramita otra propuesta que básicamente está dirigida al tema del recurso de apelación y no tanto al de casación. Con esto nos dimos cuenta que la tendencia evidente era que había que resolver el tema de apelación, pero no nos parecía suficiente porque pues íbamos a seguir con el tema de la casación en una circunstancia realmente dramática en la sala primera. Y ahí es donde pensamos, bueno, hay que tomar una decisión. ¿Qué hacemos con el Tribunal de Casación? Evidentemente, a lo interno en la Corte no existe posibilidad real, será muy debatido rescatarlo. Y bueno, en realidad nos cuestionamos si rescatarlo significaba para nuestros efectos algo, como vimos, no más del 20% del número de casaciones es lo que hubiese absorbido y si a eso le agregamos la inviabilidad aparente de mantenerlo, pues nos pareció que una primera decisión era
hacer una propuesta que partiera de la tesis de que el Tribunal de Casación desapareciera por las razones que comento. Y crear, eso sí, ya por disposición legal, el Tribunal de Apelaciones, en virtud de que por ahora está creado por un acuerdo de Corte Plena, que incluso lo que dice es que lo van a crear provisionalmente mientras se aprueba la ley, pero ese, como les dije, fue el expediente archivado. Y bueno, ha transcurrido el tiempo y seguimos sin la creación legal del tribunal. La ventaja del Tribunal de Apelaciones que vemos es que también el crecimiento, de acuerdo con el requerimiento, es bastante más sencillo que el crecimiento de una sala de casación. Pues obviamente no es que de un día para otro vamos a tener 25 secciones de apelación, pero por lo menos el tránsito para ampliar el número no es tan complicado como el que prácticamente es imposible, que es ampliar el número de salas de casación. De modo que además le agregamos que ha venido siendo integrado por jueces del más alto escalafón con un elevado nivel de especialidad y que, agrego a esto, pues ha tenido un desempeño en tiempos bastante razonable y obviamente esperamos que vaya a aumentar el plazo requerido, porque si aumenta, como ya ha estado sucediendo, el número de casos, pues así será, pero siempre dentro de un rango que sea razonable. El otro tema es el recurso de apelación. La idea que estamos proponiendo es que los procesos de conocimiento pasen a tener apelación y que tengan casación en los términos que más adelante voy a señalar. Le atribuiremos entonces al Tribunal de Apelación la función, la tarea de amparar el ius litigatoris, ya no a la sala, de la sala primera. Será un recurso contra sentencias de fondo y autos con ese carácter únicamente, y ahí está la cuantía. Ayer se desgarraban las vestiduras de por qué era que se pensaba incluirla dentro de las normas del escrito de demanda. Por ahí nos hicieron la atinada observación de que si no hay un filtro en el número de apelaciones que se va a conocer en el tribunal, pues ya no se va a colapsar la sala como está hoy, sino el tribunal. Y obviamente sí, es una observación absolutamente válida. Entonces ahí es donde probablemente la cuantía nos vaya a servir como filtro para que no lleguen absolutamente todos los casos. Ya de por sí la bagatela sale muy cara con un tribunal colegiado. Creemos que probablemente la tendencia sea que esa bagatela, lo difícil de la bagatela es decir que es bagatela. Entonces, bueno, por ahora nos vamos a dejar ese tema reservado, pero la tendencia, pienso que probablemente es que esa bagatela pasa a ser resuelta inclusive a futuro por un tribunal unipersonal, un juez, como en otros medios ha venido sucediendo. Pero bueno, no se puede todo a la vez. Hagamos por ahora un filtro y de por sí, decían con razón, será resuelto por un tribunal colegiado y la cuantía, la menor cuantía podrá reservarse a ese fallo. Porque además los recursos son escasos, en esto hay que ser realista. Se amplían las causales conforme a la jurisprudencia de la sala y otras consideraciones en tanto sea pertinente. Se afinan normas relativas al trámite del recurso de apelación. En principio se mantiene la resolución oral, es un tema que puede ser polémico. Ahí el debate es si mantenemos la oralidad o pasamos a una sentencia de documento, pero ¿qué estaríamos sacrificando si pasamos a sentencia de documento? ¿Sacrificamos los tiempos? ¿Nos sirve o no nos sirve? Ahí hay un debate que no para nada creemos haber zanjado en la propuesta. Es un tema que requiere pues la atención de todos y todas, y se regula el deber, si se mantiene la opción de la resolución oral para sentencia y si no para el resto de asuntos que se resuelvan oralmente,
de registrar una minuta de lo resuelto y de dar acceso a los precedentes, porque realmente, aunque el Tribunal de Apelaciones es muy eficiente y resuelve las apelaciones con una celeridad importante, no sabemos a ciencia cierta qué es lo que dice el Tribunal de Apelaciones. Aparte, a veces una sección dice básicamente lo contrario que la otra, y si cambia la integración, eso se modifica también, pero el justiciable tiene una enorme dificultad para tener acceso a esa información. Y si uno va, lo que logra, aparte de no muy buenos tratos al usuario, en el digesto es vaya a la par, pida copia del libro de votos y vea a ver qué es qué. Ahí algunos jueces han venido haciéndolo, pero por una iniciativa. En el caso español es interesante, en la reforma de la casación se dice expresamente en la ley que en su sitio web deberá subirse los autos de admisión. Y bueno, estamos pensando en algo como eso y una minuta, pero una minuta pues que tenga un contenido ya preestablecido que le permita al justiciable saber de qué se trató cada voto, nada muy complejo, pero que haya acceso a esa información y a los videos, porque hoy día básicamente es una labor de hormiga que no es algo realmente deseable. Y por ende, por consecuencia, estamos proponiendo un recurso de casación al que le asignamos el ius constitutionis como el modelo alemán, francés y especialmente español, que se intervenga, que tenga acceso el caso que tenga un interés casacional objetivo en interés de la jurisprudencia. Sugerimos unas causales con afán ilustrativo, tropicalizadas, tomadas algunas del modelo español, pero otras ajustadas a la realidad nuestra, y de modo tal que la admisión, eso sí, de la sala sería discrecional, algo parecido, cercano, tropicalizado al writ of certiorari del modelo sajón, pero que a hoy es también la realidad, como lo he señalado, del derecho europeo. Con esto, en realidad, creemos que la propuesta, lo que pretende lograr, podría conseguirse. Primero, certeza jurídica, regulando el tema de las apelaciones contra resoluciones que no sean sentencias, circunstancia que hoy es más pretoriana que otra cosa, y por otro lado, darle celeridad al justiciable con los recursos que tenemos. Y bueno, si tenemos una única sala de casación con las limitaciones de recursos que tiene, pues habrá que pensar que entonces su papel debería ajustarse a el ius constitutionis y ya no al ius litigatoris, como originalmente se pensó. Y bueno, pensemos que el Tribunal de Apelación, con la experiencia que ha venido adquiriendo desde hace unos años ya, asuma con un alto nivel de especialidad la función, la tarea del ius litigatoris. El texto que está disponible, que espero, dice Jorge, que sí se puede bajar de ahí, si no las quejas son con Jorge, es un texto preliminar que hemos empezado a compartir, que queremos socializar, que queremos escuchar. Para eso tenemos una mesa redonda de lujo, apenas terminemos esta primera. Es un borrador de anteproyecto, es una idea que no está acabada, ni mucho menos, pero que creemos que es un punto de partida interesante, valioso, para que en definitiva podamos tener una propuesta final en un, ojalá, corto plazo. En esto, la intención de la comisión es básicamente servir de facilitador. Obviamente no queremos tener la verdad absoluta,
pero incluso en el proceso de redacción hemos empezado las consultas, hemos hecho un estudio detallado del derecho comparado, hemos consultado con amigos en España, con la magistrada Teso, con la doctrina que es copiosa en España. A partir de esta reforma hay una enorme cantidad de debates doctrinales que en lo fundamental han aterrizado en la tesis de que esto es viable, es decir, esa casación es viable en la medida en que haya apelación en casi prácticamente todos los casos, y es uno de los correctivos que la propuesta pretende incorporar o incluir, porque coincidimos en que no podríamos reducir el acceso a la casación si no damos al menos acceso a la apelación en la mayor cantidad de los casos. Así que no sé si ustedes quieren agregar algo, y si no, pues agradecerles la atención. Esperamos que nos ayuden a afinar la propuesta, y si no, estamos atentos. Si no, pronto tendremos la segunda mesa redonda que estamos muy interesados en escuchar las posiciones de los ponentes, que estamos seguros ayudarán mucho a mejorar y perfeccionar esta propuesta. Muchas gracias.